Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, un espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en nuestro día a día. Mi nombre es Amalia Insúa y este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Hoy tenemos un episodio que nos invita a repensar el tiempo, el éxito y la vejez en un mundo que parece ir cada vez más rápido. Exploramos la lentitud como superpoder y la necesidad y caminos también para rehumanizarnos. También hablamos sobre el culto a la juventud y la curva de felicidad y otras ideas que proponen una nueva narrativa sobre envejecer. Mi invitado de hoy es Carl Honoré, es canadiense y un referente indiscutido del movimiento Slow. Carl es un escritor multipremiado, speaker internacional y dio 2 charlas TED buenísimas que inspiraron a millones de personas. Después de trabajar con niños en situación de calle en Brasil, recorrió Europa y Sudamérica trabajando para medios como The Economist, Observer, National Post y la revista Time. Sus libros fueron publicados en 36 idiomas y han figurado en listas de bestseller alrededor de todo el mundo. Algunos de sus títulos más conocidos son Elogio a la lentitud, Elogio a la experiencia y Bajo presión. Para mí, cada conversación con Carl es un goce, no solo porque me hace repensar muchas cosas, sino también porque me hace reír y me contagia su optimismo. Así que espero que puedan disfrutar esta conversación tanto como yo. Y de nuevo, gracias por estar del otro lado. Carl, bienvenidísimo a Ecos. Gracias, es un placer estar aquí con vos. Sí, qué lindo. Hace 2 años y medio tuvimos nuestra última conversación en torno al elogio de la lentitud. Y si supieras con la prisa con la que llegué a esta grabación, estarías muy poco orgulloso de mí. Así que es sumamente relevante que conversemos de nuevo. Caló un poquito el mensaje, pero no caló hondo, por lo No, visto. calor recontra hondo, muy hondo. Creo que voy aplicándolo en mi vida, pero bueno, es algo que hay que recordar y traerlo Claro. mucho, Y ¿no? cada tanto nos toca un momento donde la prisa es casi como inevitable, ¿no? Es como que vivimos en un mundo hiperconectado, estamos a la merced de los demás cada tanto, ¿no? Así que, Sí, así que bueno, toca recordar, pero bueno, qué lindo tener la posibilidad de conversar con vos. Quería empezar trayendo un poco de contexto para quienes nos escuchan y también vamos a estar hablando de varios temas porque vos no trabajás solamente el elogio a la lentitud, pero bueno, sos como vocero del movimiento Slow, trabajas mucho para cuestionar los estereotipos alrededor del envejecimiento y también hablas de crianza y educación, todos temas muy interesantes. Y cuando estaba ahondando más en tu trabajo, pensaba que hay una pregunta transversal a todos estos temas que tienen que ver, sobre todo de la manera que vos lo abordás, con vivir mejor, ¿no? Con mm, aprovechar el tiempo que tenemos en esta tierra y también con como traer más conciencia y como si fuese una vida más deliberada desde mi punto de vista. Quería saber si esa forma que yo tuve de unir todos los temas que vos mm. trabajás te hace sentido y de ser Sí, así, ¿cómo es que nace esa inquietud en vos? sí, me resuena profundamente, ¿no? Es una buena óptica, un buen resumen, ¿no? De los temas que toco. Porque en el fondo yo estoy siempre aspirando a compartir, a investigar el arte del momento presente, ¿no? Yo creo que hemos sacrificado el momento presente en el altar de muchas cosas negativas, como el consumismo, la prisa, el egoísmo, muchas cosas oscuras, digamos. Y Mm. yo estoy tratando siempre en mi trabajo, en mi obra, de recuperar, de reivindicar la luz, ¿no? Para que la gente pueda enfocarse en el momento, en el aquí y el ahora, que es Ujú. algo que tenemos todos al alcance, ¿no? Está al alcance de todos, pero gracias a la sociedad en la cual existimos, estamos casi todos, de un modo u otro, contaminados por otros impulsos, ¿no? El impulso de la prisa, el impulso de la distracción, de la estimulación, de la competitividad.
de la competencia constante, etcétera. Así que esto termina minando las cosas más básicas, que es el aquí y el ahora. Y Mm. cuando logramos dominar el aquí y el ahora, esto te abre la puerta a una vida digna del nombre. Mm. Em, ¿Y cómo es? Porque hay dos cuestiones, ¿no? Uno, una búsqueda, supongo que también personal, de Mm, poder habitar el aquí y el ahora. Y por otro lado, algo que tiene que ver con un interés por divulgar, comunicar y mm. difundir estas ideas, ¿no? ¿De dónde nace ese interés? Bueno, yo ahora que tengo 4 libros escritos, me doy cuenta de que para mí cada libro, la chispa es siempre alguna crisis muy existencial y muy personal. O sea, siempre Mm, hay algo que va mal en mi vida. Y mi forma de remediarlo o de autotratarme, mi forma de terapia es escribir o es investigar el tema, porque soy periodista, ¿no? De pura cepa, ¿no? Siempre lo he sido. No trabajo tanto en esa profesión como antes, pero sigo con un espíritu de periodista, ¿no? Siempre surgen preguntas, tengo mucha curiosidad, me gusta cuestionar, etcétera. Así que juntando ese impulso de periodista con ese impulso de mejorar mi vida, mi propia vida, y también de compartir lo que aprendo, ¿no? En mis investigaciones. Esto explica un poco mi carrera, ¿no? mm, Que soy escritor, que es un trabajo muy privado, muy introvertido, digamos, ¿no? Es algo que se hace en general en una burbuja, ¿no? Muy alejado de los demás. Y luego tengo la otra parte de la ecuación, que es más la divulgación, la promoción, salir, dar charlas, etcétera. Y a mí me gusta hacer malabares con las dos cosas, porque tengo dos lados, ¿no? De mm, mi carácter, ¿no? Mi personalidad. Me gusta mucho el silencio, me gusta mucho estar conmigo mismo, pero también soy muy sociable, ¿no? Me gusta salir y compartir y interactuar, etcétera. Así que ya me imagino que la vez pasado hablamos de la chispa de todo, ¿no? Porque la chispa de todo para mí fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Esto fue como un momento de epifanía, porque en aquella época yo era incapaz de frenar. Entonces a mi hijo le ofrecía una lectura dinámica de Blancanieves, saltándome renglones, párrafos, páginas enteras. Mi versión de Blancanieves era tan rápida que tenía apenas 3 enanitos. Mi hijo me dice, che, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y esta situación sumamente lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos para antes de dormir de 1 minuto, o sea, Blancanieves en 60 segundos. Y mi primera reacción a escuchar eso fue, wow, qué idea más genial, tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, ¿no? Con la entrega de drone, pero gracias a Dios me tocó una segunda reacción muy diferente, que fue como, no, no puede ser, estoy corriendo por la vida en lugar de vivirla. Y eso fue la chispa de mi primer libro, Elogio de la lentitud, y me cambió la vida, ¿no? Porque en aquella época yo era periodista, que es otra forma de trabajar, otra forma de cuestionar, otra forma de investigar, pero con los libros me dio mucho más profundidad porque mm, tienes más tiempo, ¿no? Cuando preparas una nota para un periódico, un diario, es cosa de un día, un par de días. Para mí, armar un libro es cosa de 2 años, ¿no? Es como maratón en comparación con una carrera de 100 metros. Y sigo con el mismo espíritu de periodista en mis libros, pero con más tiempo y más matices, gracias al tiempo, ¿no? Es otro, para mí, otro hilo conductor de mi trabajo es el tiempo, ¿no? Porque mm, a mi juicio tenemos una relación profundamente neurótica, ¿no? Malsana con el tiempo. Vemos el tiempo con el enemigo, un recurso limitado, tenemos que correr para explotarlo al máximo, y esto nos lleva a una vida de locos, ¿no? De mm, correcaminos. Y eso, bueno, al principio, cuando me presentaste, hablaste de mis temas de la lentitud, pero la crianza, ¿no? La educación de los chicos y también el envejecimiento. Uno va viendo cómo el tiempo va tejiendo, ¿no? Un poco estos tres
temas porque toca todo y el tiempo es algo tan universal, todos tenemos que lidiar con el tiempo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es en vos hoy la relación con el tiempo? ¿Qué cosas cambiaron desde ese Carl que quería hacer una lectura express de Blancanieves con tres enanitos a hoy? Sí, sí, fíjate que nunca me compré ese libro de cuentos de un minuto. Yo tengo un antes y un después muy claro. En mi época de antes yo era un correcaminos total, contaba los segundos, los minutos, cada momento de mi día era una carrera contra reloj. Hoy, en mi época de después, yo hice una gira de 180 grados, o sea, tengo una relación mucho más fluida, mucho más suave, más natural, más sana Mm. con el tiempo. Tengo, soy muy puntual, ¿no? Soy canadiense, ¿no? Anglosajón, vivo en Londres, la puntualidad para mí es Un valor. imprescindible. Llego a tiempo, ¿no? Y entrego mis trabajos, cumplo con los deadlines, etcétera. Pero en el resto el tiempo que viene antes del deadline, tengo mucho más variedad. O sea, Mm. corro cuando toca correr y bajo las revoluciones, bajo un cambio cuando toca ir un poco más lento. Tengo un abanico de velocidades, juego con muchos... Los músicos hablan del tempo justo, ¿no? El tiempo Ujú. justo para cada música. Y esto define un poco mi forma de ser ahora. Y siempre llego a cada momento no tratando de hacerlo lo más rápido posible, sino lo mejor posible, ¿no? Mm. Y esto implica elegir el tempo justo, ¿no? El ritmo adecuado para cada momento. Así que llego a la tarea que sea y me pregunto, ¿qué me pide el momento? ¿Qué requiere el momento? ¿Requiere velocidad? ¿Modo turbo? O mejor, modo tortuga. Y voy Buenísimo. moviéndome entre los dos modos. Y esto Mm. me ha cambiado la vida por completo, ¿no? Por completo. Nunca volvería a lo de antes porque fue una pesa. Yo, yo estaba desperdiciando la vida porque estaba tan acelerado. Hacía muchas cosas, pero con una superficialidad tremenda, ¿no? Y esto yo creo que es otra manera de pensar en lo que significa el movimiento slow, ¿no? O la lentitud o el ritmo, que el fast, ¿no? Lo rápido suele ser superficial, o sea, Mm. toca la superficie y sigue. En cambio, slow va profundo, ¿no? Llega a la esencia, llega al nudo de la cosa. Y para mucha gente que hace el viaje desde la rapidez, la prisa, a la lentitud entre comillas, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, el credo es slow, ¿no? De hacer las cosas con calma, con presencia, con calidad, etcétera. La gente que hace ese salto, ese viaje, nunca vuelve a Mm. lo de antes, porque se dan cuenta de que la vida pasa de ser una película de pésima calidad, blanco y negro, casi no se escucha el sonido, pasa a ser una película de Technicolor, en sonido Dolby, todo empieza a florecer, porque estás presente, le estás dando a las cosas, a cada momento, el tiempo y la energía que ese momento merece, en lugar de hacer multitarea, 8 cosas a la vez, que parece muy moderno, ¿no es cierto? Eso es un poco la ilusión, la mentira, el mito del siglo XXI, hacer 4 cosas a la vez, vos sos súper productivo, pero al final estás haciendo 4 cosas mal Mm. y sin disfrutarlas, y a lo mejor vas a tener que volver a rehacer esas cosas porque cometiste no sé cuántos errores. Y bueno, yo creo que en el fondo slow o la lentitud privilegia la calidad a la cantidad. Mm. Y yo siempre digo, mi lema, mi eslogan es, en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder, que es una idea que va muy en contra de la cultura dominante que nos envía un mensaje totalmente contrario, que es que lento es sinónimo de estúpido, de Mm. torpe, de improductivo, de infeliz, de aburrido, ¿no? Mm. Cuando en realidad es todo lo contrario, que la buena lentitud te abre
el camino a todo lo bueno de la vida. Mm. Te abre, te hace más productivo, más creativo, más conectado con tus seres queridos, más, más en lugar de menos. Me parece hermosa la pregunta de qué tiempo, qué energía, qué requiere cada momento. Me parece una gran pregunta para tener a mano, para poder vivir la vida con más textura. Ya me llevo esa pregunta como de regalo. Me llama la atención que vos venís hablando de este tema, por lo menos tu charla TED que es tan conocida, salió en el 2005, creo que el libro, si no me equivoco, un año antes. Sí, Ya van a ser 20 años de sí, eso. claro, el libro cumplió 20 años el año pasado. ¿Qué pasó? No, digo, pero sigue siendo vigente. Me imagino que vos, con tantos años de estar embebido en este tema, quisiera saber si ves algún cambio. Digo, también pasamos una pandemia en el medio, no sé si eso afectó o Mm, no, pero digo, hay cosas que siguen siendo igual, porque hay cosas de la cultura de la prisa que describís que son eh, iguales o quizás hasta peores por momentos hoy, pero por otro lado, hay como un viraje o hay esperanza de cambio en lo que ves mm. de estos 20 años que pasaron. Yo lo veo así, que es casi como una cara, una medalla con dos caras, ¿verdad? Por un lado, la cultura, la sociedad ha ido acelerando en estos últimos 20 años, sin ninguna duda. Yo cuando salí con el mensaje slow, la bandera de la lentitud, no existían las redes sociales. O sea, Mm. y eso ha sido un salto impresionante en términos de aceleración, de distracción. Las redes sociales pasaron a ser un agujero negro que nos chupa hora tras hora, tras hora, tras hora. Y eso no existía al principio de este movimiento slow. Y últimamente estamos a punto de otra revolución tecnológica gracias a la IA, ¿no? La Ujú. inteligencia artificial, que amenaza, o depende de tu punto de vista, promete o amenaza con acelerarlo todo de una manera brutal. Ok, eso es una cara de la medalla. La otra cara es que la contracorriente slow ha ido creciendo. Esto es un poco una ironía un poco deliciosa, ha ido creciendo rápidamente. O sea, el movimiento ha ganado muchísimo terreno en estos últimos años. Y vos mencionaste, ¿cómo se llama? La pandemia. Yo creo que la pandemia ha ayudado mucho, ¿no? Porque ¿qué ha sido la pandemia? Ha sido en muchos sentidos un gran taller mundial de lentitud. O sea, el mundo tuvo que detenerse, no había otra opción, no teníamos Mm. más remedio. Y la pandemia ha sido una pesadilla para todos en muchos sentidos, para algunos más que otros, pero yo creo que mucha gente también salió de la pandemia con una lección, porque gracias a esa desaceleración, ¿no? El mundo se cerró, ¿no? Durante un tiempo. La gente reconectó con la lentitud. No podíamos salir de casa, no había trabajo, pasábamos más tiempo con los seres queridos, teníamos más tiempo para cocinar, para dormir. Y mucha gente, yo creo que para mucha gente fue capaz por la primera vez en su vida, ha podido saborear lo Mm. lindo de la lentitud, las cosas buenas que nos trae. Y yo creo que esto explica un poco los cambios sísmicos que hemos visto desde la pandemia, sobre todo en la nueva generación de jóvenes que ahora tienen otra visión de lo que Mm. debería ser una vida laboral, lo que están dispuestos a entregar o regalar sus trabajos, sus jefes, etcétera. Ellos están redefiniendo lo que significa el éxito, lo que es una vida exitosa. Y yo creo que eso ya venía antes de la pandemia, Mm. pero a mi juicio la pandemia le dio un gran empujón en ese sentido. Así que yo veo, ahora estamos en un momento no de conflicto, sino de un momento un poco paradójico, ¿no? Porque Mm. va acelerando gracias a la IA, pero al mismo tiempo el movimiento slow ha ganado muchísimo terreno y Mm. está muy, muy sobre el tapete. El elogio de la lentitud salió hace 20 años, ¿no? Yo en aquella época, en el primer momento, me sentí como
una voz un poco no sé, de un, capaz un profeta del desierto que salía con algunas ideas un poco locas. Más Ahora no, disruptivo. total. Ahora es algo, forma parte de la cultura, ¿no? Hay muchas iniciativas, muchas universidades que tienen cursos sobre el movimiento slow. Hay mucho más expresiones del movimiento slow, se ve en el mundo tecnológico, en el business, ¿no? En el mundo empresarial. La gente ahora se está dando cuenta de que la velocidad tiene un rol a jugar, pero también la lentitud. Así que yo, por un lado, me siento mucho más optimista Mm. porque veo todos los días, porque gracias a mi posición, digamos, en el movimiento slow, estoy enterado de todo lo que ocurre porque la gente me escribe y me dice, yo estoy haciendo esto o he visto esto, el otro. Mi optimismo va en ascenso, ¿no? Porque cada vez más la gente está reconectando con su tortuga interior. Qué bueno. Recién hablabas del éxito, de cómo los jóvenes veían el éxito en relación al trabajo. Y a mí me pasa mucho cuando te escucho, cuando te leo, que en esto de ser un cuestionador profundo de muchas cosas, de tener una mirada muy aguda y crítica y a la vez optimista, que eso es un lindo combo desde mi mirada, es un lindo equilibrio. Hay algo donde, no, quizás sin decirlo explícitamente, estás cuestionando cuál es la idea de éxito detrás que nos tragamos o sí, que nos convencemos. Y me da curiosidad saber cómo definís el éxito vos, por lo menos para vos mismo, ¿no? Para mí, esto es muy personal, ¿no? Muy mío. Para mí el éxito, mi definición es muy sencilla. Es, es esa sensación de cuando te despertás por la mañana, el primer pensamiento que tenés es un día más. Me Mm, espero un día más. O sea, te despertás con esas ganas de lanzarte al día. Y eso para mí es el éxito, ¿no? mm, Es las ganas de seguir y de seguir con ganas, ¿no? De querer abrazar y devorar tu vida porque has construido una vida digna del nombre, una vida que refleje tus prioridades, tus talentos, tu alma, ¿no? mm, Y eso es la mejor, a mí ver es la mejor medida, es esa mm, sensación de cuando te despertás, porque es el momento de un poco liminal, cuando estás entre el sueño y te estás mm, despertado, es un momento mucho más vulnerable, es un momento cuando vos sos mucho más honesto contigo mismo, ¿no? mm. Como vos mismo. Y yo creo que eso es una buena manera de decir o de decidir si vas por el buen camino. Otro tip o una técnica para llegar a construir una vida, yo creo que es pensar, es como un ejercicio intelectual, pensar, ok, el hecho de que nadie se encuentra al final, ¿no? En su lecho de muerte mirando atrás y diciéndose, ojalá hubiera pasado más tiempo en las redes sociales Mm, o haciendo compras o en la oficina. ¿Cuáles son las cosas que vos mm, te vas a decir en ese momento, mirando hacia atrás, dándote un poco más de perspectiva, pensando un poco en el horizonte y luego mirando hacia atrás, pensando qué es lo que realmente me importa, qué es lo que importa de verdad? mm. Y esa pregunta, ese marco, digamos, ese framing, ¿no? Me ayudó mucho como para ir priorizando, dejando caer cosas, dándole más tiempo a las cosas importantes. Pero es un trabajo. La gran ironía de estos días es que somos tan impacientes que incluso queremos desacelerar rápidamente. Así que la gente Claro. escucha un podcast o ve un TED Talk o lee un libro y dice, esto de la lentitud me parece genial, bárbaro, tengo que... ¿Y qué hace? Bueno, se apunta a un curso de meditación, luego sale corriendo para hacer un poco de yoga y luego corriendo a casa para preparar una cena slow de 4. No, no es eso. Hay que hacer las cosas con calma y además entender que desacelerar en un mundo veloz es un proceso. O sea,
habrá dos pasos de progreso y luego darás un paso marcha atrás, porque es difícil, ¿no? Antes usé la palabra adicción o adictos a la Ujú, velocidad, ¿no? Somos adictos y es una palabra muy grande, pero que es la palabra justa, ¿no? mm, Que lo que muchos de nosotros hoy por hoy experimentamos con respecto a la velocidad, a la prisa, es adicción. Es una adicción física, química, emocional, psicológica, existencial, filosófica. Y cuesta quitarte una adicción. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana. No, mm. es un paso, dos pasos, luego marcha atrás. Pero, o sea, lo que estoy diciendo que en el fondo la revolución slow a nivel colectivo y también a nivel personal será slow, será lenta. Es un proceso, ¿no? No es Mm. algo, no puedes descargar la lentitud de Amazon, ¿no? Es algo que tienes que ir cultivando y alimentando Practicando también. y modificando, Mm. sin duda, porque no es que sea una receta universal y fija, es algo mucho más cambiante, digamos, Mm. mercurial. Sí, por lo que te escucho, creo que hay una dosis como de reflexión, ¿no? Mm, Deliberada, de, bueno, qué es importante, qué dejo caer, sí. cuando termine mi vida, cómo quiero qué, como una dosis más reflexiva y de deliberar. Y por otro lado, hay algo más de autoconocimiento y de autoescucha, de ir registrando, Mm, como una cosa más artesanal de lo que te pide cada momento, de cómo de también poder identificar cómo estoy cuando estoy en estado de prisa, de acelere, como para tener un registro de decir, hasta parar, dónde ¿no? Como vas. una lucecita Sí. en el Y tablero eso del es auto. como dos etapas, ¿no? La primera etapa parar, es Mm, parar, hacer una gran reflexión, eh, reconectar con vos mismo, ¿no? Tener tiempo, marinar en tus propios pensamientos, habitar el silencio, canalizar toda esa serenidad que está ahí al alcance de todos, ¿no? Y de ahí, cuando salís un poco de esa etapa de reflexión, vas a poder pasar a la segunda etapa, que es mucho más, como decís vos, un poco más artesanal, es una etapa un poco más práctica, o mm, sea, con tips y técnicas y palancas y cosas que puedes usar para poner en práctica, ¿no? Estas ideas más profundas que irás cultivando gracias a la etapa número uno, que es la mm. etapa reflexión. Para muchos, esa etapa, la primera etapa las dos tienen sus dificultades, ¿no? No es cierto. Pero yo creo que en el fondo la primera etapa de reflexión puede ser la más difícil, ¿no? Porque implica el reencuentro con uno mismo. Y esto da miedo, ¿no? Eso, sobre todo si has estado viviendo en un modo muy superficial, Mm. sin lidiar con los problemas más profundos en tu vida. Porque para mucha gente, una vida rápida, una vida correcaminos, es una, es una forma de negación o es una forma de De evasión, sí. de huirte de vos mismo, ¿no? Mm, Y de evitar las grandes preguntas que te trae la reflexión. Preguntas como, ¿quién soy? mm. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Será que estoy llevando la vida correcta para mí o será que estoy viviendo en piloto automático? Es mucho más fácil evitar esas grandes preguntas y simplemente lidiar con las pequeñas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? Tengo un Zoom a las 10. Eso es Mm. mucho menos incómodo, pero como nos dijo Sócrates, tenemos que reflexionar, tenemos que investigar, tenemos que mirar profundamente nuestra vida para forjar una vida plena, una vida Mm. digna del nombre. Y eso, la palanca principal para conseguir eso es la lentitud, es desacelerar, entrar en ese modo más tortuga para poder reflexionar, porque esta es una sociedad que venera la reacción. Y Mm. la reacción es muy importante en algunos casos, pero no siempre. Hay, por el otro lado, la gran importancia universal y de todos los tiempos de la reflexión. Así que Mm.
hemos hablado de rápido, lento, de cambio de ritmos. Tenemos que ir cambiando, pasando de la reflexión, de la reacción a la reflexión. Y luego, Mm, cuando toca, volver a la reacción. Pero mm. tenés que tener momentos de reflexión. Sí, también pienso que puede ser difícil ese primer paso de frenar, porque habiendo usado la palabra adicción, cuando empezamos a desacelerar, hay un momento de incomodidad, de abstinencia a esa velocidad. Además de la dificultad de las preguntas más existenciales, hay algo casi físico de... El otro día hablaba con una amiga que tiene un ritmo de trabajo muy intenso y ni siquiera estaba de vacaciones, pero tenía un poco menos de trabajo. Y ella me decía, lo estoy pasando mal. No sé qué hacer con mi tiempo. No sé, estoy más ansiosa. Me está costando dormir. Me lo compartía como, no sé cómo manejar este estado de ir un poco más lento. Y creo que está buena esa decisión de para qué tomo esta decisión de ir más lento. Y este juego de la velocidad justa me parece que también es una linda Mm. idea para Sí, macerar. sí, Recién hablabas de la reacción versus la reflexión y también tiene que ver con la capacidad de responder de una manera diferente a cada estímulo. Nosotros, este es un podcast de la Fundación Vivir Agradecidos y trabajamos y difundimos el mensaje de Brother David, que habla sobre gratitud y vida plena, y él propone 3 pasos como para poder habitar el presente también y vivir una vida con más sentido. Y tiene que ver con detenerse, mirar y responder. Y me llama la atención como los muchos paralelismos que hay con el movimiento slow. Y por eso, más allá de aprender a detenernos, quería saber cómo impacta en vos o en las personas también que conoces que eligen esta forma de vivir, este detenernos, cómo impacta en la forma que vemos la vida y cómo impacta en la forma que respondemos a la vida. yo creo que vemos la vida cuando nos detenemos, cuando abrazamos la lentitud, empezamos a vivir, a ver la vida más profundamente. O sea, tenemos vamos más profundo. O sea, tenemos más acceso a las emociones, las conexiones humanas, las relaciones humanas se vuelven más ricas, más profundas. Yo, la palabra que se me ocurre ahora es nos volvemos más humanos, ¿no? Yo siempre digo que la prisa nos deshumaniza y que la lentitud nos rehumaniza. Y yo creo que eso es otra manera de resumir un poco la conversación en la cual nos encontramos ahora. Podemos hablar de vivir bien o sano o habitar el presente. Hay muchas formas de decirlo, pero en el fondo yo creo que todo mi trabajo y lo que haces vos y hacen ustedes en la fundación es reivindicar la humanidad, es ser más humanos. Esto es algo muy, y no desde los últimos 20 años, sino yo Mm, creo que hemos ido deshumanizándonos desde la época industrial, así que llevamos casi 2 siglos en esto, ¿no? Desconectándonos de la naturaleza, mm, de lo verde, desconectándonos de nosotros mismos, viviendo en la cabeza del cuello para arriba, eh, no dándole bola a los mensajes que nos envía el cuerpo. mm. Estamos muy desconectados también de los demás. Vivimos más conectados electrónicamente que nunca, pero en muchos sentidos somos más solos. No hay una epidemia mundial de soledad, de aislamiento social. Así que yo creo que es rehumanizar, es el gran beneficio de la lentitud. Y parte de eso es el agradecimiento, ¿no? Agradecer es una hermosa forma de expresar esa conexión, ¿no? De honrar el tiempo del otro, el tiempo de nuestro propio tiempo, el tiempo que requiere la conexión que tenemos con la otra persona. Y, y para agradecer de verdad, genuinamente, tenés que desacelerar, no es algo que puedas hacer a todo vapor o con una app. El Mm. agradecimiento real
es lento, ¿no? Va de la mano. Y cuando leí, me habías mandado un mail, ¿no? Con esos 3 puntos, ¿no? Pensé, wow, es la misma receta, ¿no? Del Mm, vivir agradecido, vivir lento. Son dos caras mm. de la misma medalla. Qué lindo. Y recién cuando hablabas, que me parece espectacular esto de reivindicar lo humano en cada uno y nuestra humanidad compartida también, agrego yo, se responde un poco, quizás no, pero a ver si me ayudas a pensar esto juntos, el cómo se vincula el tema del envejecimiento, que es otro tema que vos trabajás, con ir más lento. Porque la lentitud y la crianza me es fácil como unirlo y bueno, también habiendo dedicado más tiempo a leer el libro Bajo Presión, que tiene que ver, y Elogia la lentitud, encuentro como esas líneas en común. Pero, ¿cómo llegaste a trabajar el tema del envejecimiento? Así como criticaste y propusiste algo nuevo respecto a la cultura de la prisa, ¿qué pasa con esta cultura que venera la juventud y teme el envejecimiento? ¿Cómo es que llegaste a ahondar en ese tema, no? Yo llegué al tema de la lentitud porque yo era antes un miembro del culto a la velocidad. Yo era un correcaminos total. Mm, Y con el tema del envejecimiento, me di cuenta después que yo era antes un miembro del culto a la juventud. O sea, me daba el envejecimiento, la mera idea de envejecer me provocaba horror, temor, miedo, vergüenza, culpa, asco. mm, Yo realmente, y eso que llevaba años en la lentitud y pensando en cómo rehumanizarnos, pero tenía ese punto, esa parte negra, ¿no? En mi ser, ¿no? Que yo estaba totalmente, lo negaba, lo sentía porque ya tenía, en aquella época tenía como 45, 46 años y se me acercaba los 50, el gran hito, ¿no? Y bueno, para mí el momento de la chispa fue cuando estaba jugando en un torneo de hockey y marqué un golazo y estaba en la gloria. eh, y se me acercó uno de los organizadores del torneo, me dijo, mira, enhorabuena, qué golazo, felicitaciones. Pero sabes que yo estuve mirando los perfiles de los jugadores del torneo y resulta que vos sos el más viejo de todos. Y yo sabía que era uno de los más viejos, pero no sé, ser el más viejo me sacudió en lo más íntimo. Yo me sentí, no sé, fatal. mm. Pensé, se me ocuparon tantas preguntas, pensé, ¿será que la gente se ríe de mí o me veo fuera de lugar aquí o capaz debería empezar un pasatiempo más acorde con mi edad, como el bingo quizás? Y fue medio como gracioso porque del- de la instantáneamente mi edad cronológica cobró una fuerza terrible Mm, como para definirme y limitarme. Y pensé, ¿esto cómo puede ser? ¿Estoy jugando bien? ¿Lo estoy pasando bomba? ¿Cómo puede ser que de repente la fecha de mi nacimiento haya cobrado tanta fuerza como para aniquilarme? Así que me fui de ese torneo pensando, esto no, pues, y fue como, eso fue un poco la raíz de todo. Y, y bueno, terminé escribiendo Elogio de la Experiencia, que es mi manifiesto contra el culto a la juventud. Se ve que no me gustan los cultos, ¿no? Para mi próximo libro tendré que encontrar otro culto. Eh, pero cuando escribí Elogio de la Experiencia, al principio pensé, esto no tiene nada que ver con la lentitud. O sea, esto es mm, un capítulo nuevo en mi profesión, en mi viaje de escritor, no hay puntos en común, ¿no? Pero obviamente me di cuenta de que sí había algunos puntos, ¿no? Porque si vos pensás que en una sociedad como la nuestra, que pone la prisa, la velocidad, la celeridad en un pedestal,
¿qué es lo que nos hace el envejecimiento? Bueno, al lado físico nos desacelera. Incluso Mm, los mejores atletas del mundo, Lionel Messi, es más lento con sus 33 años que lo era con 23. Y eso yo creo que explica, hay muchas razones que explican el culto a la juventud, pero yo creo que es uno de los motivos centrales, es el hecho de que perdemos un poco de velocidad, de rapidez física, y esto nos, mm. en una sociedad que glorifica la velocidad, eso cae mal, Sí. y explica en parte el culto a la juventud. Mm. Me gustaría que puedas contar un poco qué es el culto a la juventud o cuáles son algunas cosas que vos ves del culto a la juventud, que quizás el culto a la prisa me parece súper evidente. El culto Ujú. a la juventud quizás lo veo más, o yo me limita más a algo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Con todo Mm. lo que hacen las personas, hacemos las personas para vernos más jóvenes, como por Para ejemplo, parecer. ese podría ser un síntoma o algo que tenga que ver con el culto a la juventud. Me pregunto qué otras cosas hay que tal vez no las tenga tan vistas o que no las identifique tanto con Mm. el culto a la juventud. Bueno, el fondo del culto a la juventud se puede resumir de varias maneras, ¿no? Por un lado es la idea de que más joven es mejor, Mm. básicamente, ¿no? Y en todos los sentidos, no solamente físicamente. Mark Zuckerberg, el, iba a decir el famoso, a lo mejor es el infame fundador de Facebook, dijo una vez en un foro público, dijo, los jóvenes son simplemente más inteligentes. Y Wow. nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque es así. O sea, el envejecer es visto como una maldición, un castigo, una enfermedad o incluso una forma una pérdida, ¿no? Una forma de tirar la toalla, ¿no? En lugar de ser visto como el proceso más natural y más universal, porque todos estamos envejeciendo, ¿no? Todos. Eh, y además, en el fondo, envejecer obviamente trae cosas que no nos gustan, pero por el otro lado, a medida que vamos envejeciendo, muchas cosas permanecen iguales y muchas cosas también mejoran. Mm. Y esto fue para mí una sorpresa enorme, porque tenía una visión, una mirada tan tétrica, tan tenebrosa, tan negativa del envejecimiento, que ni me entraba en la cabeza la posibilidad de que algo podría mejorar con el tiempo, pero con las investigaciones que hice y el viaje que hice por el mundo, me di cuenta enseguida de que sí, había otra historia que contar sobre el envejecimiento, que muchas cosas mejoran. Y esto va muy en contra del mensaje, del bombardeo de mensajes que recibimos en la sociedad de hoy, que está tan uh, obsesionada con la juventud que termina denigrando Claro. el envejecimiento. Y eso explica el hecho de que la gente tiene tanto miedo con respecto a la mera idea de envejecer, provoca, como decía antes, ¿no? Asco, miedo, horror, culpa. Y yo quería romper Mm. ese culto porque en el fondo, y esto yo creo que cuando paramos y reflexionamos un poquito nos damos cuenta de que este, eh, cada edad tiene sus pros y sus contras. Y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si lo abrazamos, si abrazamos el presente, volvemos al tema del presente, sin añorar el pasado o rehuir del futuro. Solo si abrazamos el envejecimiento como un proceso de abrir puertas en lugar Mm. de cerrarlas, solo si abrazamos el envejecimiento como una aventura, ¿no? Y Mm. eso es un poco el espíritu de mi libro, Elogio de la Experiencia. Es decir, que obviamente vamos a perder algunas cosas en el camino, pero al mismo tiempo vamos a ir llegando más profundo y mejorando en muchos sentidos. Mm. También pienso que parte de todos los estereotipos negativos que tenemos alrededor del envejecimiento o de nuestro vínculo con envejecer, tiene que ver
con no saber duelar también algunas de esas pérdidas y dejarlas ir. Digo, uno va creciendo y va perdiendo cosas y está ok, es parte de no saber duelar y no saber aceptar esto que decías de lo que es, ¿no? Como es el cuerpo, como algo muy biológico, Ujú. además de que toda esa energía puesta en no aceptar no te permite disfrutar de esa nueva etapa, ¿no? De ese nuevo ciclo, de ese momento presente que decís. A mí me llamó mucho la atención la curva de la felicidad que Ujú. compartís cuando hablas de este tema. ¿Querés? Porque Sí, claro. me pareció como muy novedoso. Muy novedoso. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo tenía una visión totalmente contraria a la realidad. Yo pensaba que envejecer era deprimente, que nos hacía más tristes, etcétera. Pero resulta que es todo lo contrario, ¿no? Que existe esta curva de la felicidad. ¿Y qué significa? Significa que empezamos en la niñez, la juventud, con los niveles más altos de felicidad y luego va bajando y bajando y bajando para tocar fondo más o menos en la mediana edad, 45, 47 años, supuestamente son las edades más tristes de la vida humana. Y luego rebota. Y los adultos que reportan los niveles de felicidad y de satisfacción de vida más altos son los de 55 años para arriba, o sea, Mm, son los mayores. Y esto en la cultura que nos ha vendido un buzón, ¿no? Nos ha vendido el mito, ¿no? La mentira de que todo empeora con el mm, envejecimiento y que la segunda mitad de la vida es una tristeza, es un infierno, es puro declive. Mentira, mentira, mentira. Hay muchas cosas que nos esperan que son luminosas en mm. la segunda mitad de la vida. Y eso hay que gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Porque, pero ojo, yo elogio de la experiencia y salió ya hace 4 o 5 años. He visto un cambio sísmico, ¿no? En los últimos años con respecto a, sobre todo en el mundo anglosajón, Ujú. el envejecimiento, el edadismo, ¿no? El prejuicios contra el discriminación por edad, etcétera, está muy sobre bajo la lupa, ¿no? Y Mm. muy cuestionado Como ahora. hay más conciencia sobre el tema, digamos. Totalmente. Y fíjate que últimamente 4 o 5 actrices que tienen más de 60 años han ganado premios de Golden Globe, ¿no? Están ahí nominadas para premios de Oscar, cosa que hubiera sido impensable hace 10, quizás hace 5 años, Mm, pero el mundo está cambiando y demográficamente la población va envejeciendo y esto significa que cada día hay más y más gente mayor. Y mm, esto cambia el chip, ¿no? Cambia el ambiente, cambia el discurso, cambia la sensación que cada uno tiene con respecto a su propio envejecimiento. Porque esta gente mayor ahora no es como la gente mayor de antes. O sea, están lanzando empresas con sus 50 años, aprendiendo nuevos idiomas con 60, corriendo maratones con 70, enamorándose con 80, tirándose de aviones con 100 años, ¿no? Es otro mundo y es un mundo mucho más optimista, mucho más abierto y hay un buffet de posibilidades y oportunidades abierto a todos ahora. Pero tenemos que cambiar el chip, tenemos que quitarnos ese culto a la juventud y decirnos, ok, en cada etapa de la vida voy a dejar atrás ciertas cosas, pero voy a ganar otras cosas más. Para mí, mi metáfora favorita ahora para envejecer son los videojuegos, gaming, ¿no? Yo no soy ningún gamer, nada, nunca lo he sido, pero la metáfora me parece que me sirve mucho. Yo ahora veo mi vida como un videojuego. Ahora tengo, ¿cuánto? Tengo 57 años. Estoy en el nivel 57 y estoy disfrutando a tope, ¿no? Estoy como ganando tesoro y teniendo aventuras, y qué sé yo, recogiendo, no sé, ¿qué hacen en eso? Ropa o no sé, mm. tesoro. Y cada tanto miro atrás y me digo, el nivel 29 la pasé genial, bomba, pero no quiero volver, no quiero caer Claro. del nivel 57 y volver al nivel 20, 21. Al contrario, estoy mirando
hacia el frente pensando, ¿qué me espera en el nivel 58, Mm, 62, 65? Y mirar con ese espíritu de apertura, de optimismo, de esperanza, yo creo que te lo cambia todo. Y además, quiero agregar un punto de la ciencia, que hay muchos estudios, y esto también me llamó mucho la atención, cuando empecé a hacer las investigaciones para Elogio de la Experiencia, que hay muchos estudios que demuestran que el edadismo es una profecía autocumplida. ¿Y qué mm, significa esto? Significa que si vos te tragas todos los mitos y estereotipos sobre el envejecimiento, si veneras la juventud y denigras el envejecimiento, vas a envejecer peor. mm, Vas a tener más deterioro físico, cognitivo, más demencia, e incluso vas a sufrir una muerte más temprana, hasta 7 años y medio más temprana la muerte. Imagínate, sacrificando 7 años, más de 7 años de vida en el altar de qué? Del culto a la juventud. Así mm, que si cambiamos ese chip, tiramos el culto a la juventud por la ventana, vamos a envejecer mejor. Y la mm. ciencia lo demuestra nítidamente. Está ahí para todos. En las investigaciones de este tema, Carl, ¿notaste alguna diferencia de género? Como mi sospecha es que las mujeres sufren más, por lo menos algún aspecto de la pelea con el envejecimiento. Sí. ¿Es así o es una Yo sensación creo que mía? hay diferencias de género, pero capaz son menos pronunciadas de lo que uno esperaría. Está claro que las mujeres pagan un precio más alto por envejecer físicamente. Ujú, Esto es obvio, ¿no? mm, Ah, pero yo creo que también los hombres pagamos un precio, bueno, sufrimos de la pérdida de velocidad, fuerza. mm, Yo soy muy deportista, juego deportes, sigo jugando mi hockey, pero no tengo el estamina, la fuerza y juego con chicos de 18 ujú, y corren como... es impresionante, ¿no? Y sigo jugando y sigo contribuyendo y disfrutándome, pero me da cierta tristeza, ¿no? Porque he perdido algo. Pero ujú, los hombres en general, por la cultura, etcétera, no hablamos del dolor que sentimos, ¿no? Es algo, mm. no vamos al médico hasta que el testículo tenga el tamaño de un pomelo, ¿no? Claro, Seguimos sufriendo sin sí. compartirlo. En cambio, las mujeres están ahí saliendo, escribiendo columnas y juntándose en foros y hablando con sus amigos. Así que Mm, yo creo que eso amplifica un poco claro. el precio pagado por las mujeres. Pero vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Sí, está clarísimo que en términos de lo físico, De ¿no? apariencia, sí. Apariencia física, belleza, Mm, fecundidad, todas esas cosas, obviamente la mujer es diferente. Pero yo creo que eso también está cambiando. Hay toda una nueva tendencia ahora de mujeres de 50 saliendo con chicos de 35. Es algo era casi, no mal visto, pero era casi un chiste, ¿no? Una broma mm, hace 10 años. Se les trataban de cougars, ¿no? Cougar en inglés, ¿no? Era como una palabra un poco peyorativa para burlarse de las mujeres que trataban de salir con hombres más jóvenes. mm, Ahora es la norma. Yo tengo amigas de mi edad que mm. tienen novios de 30 y algo años, que Mira. hubiera sido inimaginable, impensable, yo creo, en la gran mayoría de los casos hace 20 años, 10 años, pero el mundo ha cambiado y sigue cambiando en ese sentido. Así que Mm, yo creo que la mujer, no sé, capaz por la capacidad de dar luz, de tener, eso es algo que obviamente las mujeres están siguiendo haciéndolo con más y más viejas, ¿no? Con más y más edad, pero en algún momento van a tener que parar, ¿no? Es ujú. imposible. Así que eso es capaz siempre implicará un precio más alto para, no sé, estoy como Pensando más alto. Sí. pensándolo, sí, pero sí. Em, Hay algo de, creo que por una cuestión de tiempo no vamos a poder ahondar también en el tema de la crianza y de la educación, que es súper interesante, pero Será para sí la me próxima. pasa cuando te escucho y cuando te leo y demás, que
hay algo que, además de que me divierte, porque hay algo del humor y la agudeza y los ejemplos que das que siempre enganchan, ¿no? Y generan como atención. Hay algo que tiene que ver con un mensaje simple como detrás de muchas de las cosas que compartís, que tiene que ver con un, bueno, disfrutemos más, ¿no? Relajémonos y disfruten, relájense y disfruten de la vida. Yo no Mm. sé si eso es una apreciación mía muy simplista o si hay algo de eso que opera en lo que compartís. No, sí, yo total, yo creo que eso es un buen resumen, ¿no? Es simplemente, es como calma, está bien, no te preocupes, todo Mm, saldrá bien, disfruta del momento, ¿no? Yo creo que hay algo muy eso, ¿no? En mi trabajo. Es una forma muy sencilla de sí. expresarlo, claro, pero yo no tengo nada Mm, contra la sencillez, al contrario, si uno mm, puede ser muy conciso y muy claro y muy sencillo, me parece fantástico. Y además eso engancha, ¿no? Porque todos entendemos esa sensación de parar, mm, respirar hondo, sí. estar presente, disfrutar lo que hay en nuestro alrededor. Es algo tan humano, ¿no? Ahí esa palabra otra vez, ¿no? Es lo más humano, ¿no? Cuando paramos. Mm. Y también hablábamos antes de tu optimismo, ¿no? Que creo que también tiene que ver con este mensaje en el sentido de que hay como una suerte de confianza en lo que se viene y que convive a la vez con estar observando mucho de lo que sucede en el día a día, ¿no? Creo que parte de tu trabajo es observar, con lo cual me pregunto cómo cuidás ese optimismo, si es que lo haces deliberadamente, tal vez no, quizás esencialmente sos optimista, pero cuando te enfrentás con aquellas cosas que decís, no sé, de verdad, de nuevo estoy viendo esto, o qué cosa negativa que puede traer esta otra cosa, no sé, cómo, se entiende la pregunta y hay una parte de, no sé si es deliberado o no, el cuidado de esa perspectiva de vida. Yo creo que tiene que ser deliberado, ¿no? Tiene que ser algo que haces de propósito, ¿no? Tenés que hacer un triage, ¿no? Porque vivimos bombardeados, noticias, información, eh, buenas, positivas y negativas. Para mí es imprescindible estar al tanto y mantenerme informado de todo, ¿no? De lo bueno y lo malo. Pero lo malo me afecta, ¿no? No soy Mm, utópico, soy un ser humano, soy un realista y me afecta. Así que yo tengo sistemas, bueno, sistemas es una palabra muy grande, pero tengo como astucias o un manejo de tiempo que limito cuánto me expongo a lo mm, malo, ¿no? Así que tengo momentos cuando me tiro a Twitter, ¿no? O para ver lo que mm, está ocurriendo en Twitter o en las redes sociales, o cuando escucho el noticiero, etcétera. Así que, y luego trato de tenerlo en algunos momentos, tiempos y espacios específicos, y el resto de mi tiempo lo trato de dedicarlo a lo positivo. mm, Y la proporción entre negativo y positivo va cambiando en función del día, de la semana, del trabajo en el que estoy empeñado, pero siempre tengo esa prioridad, es decir, ok, yo sé que esto me va a minar el optimismo, me va a desanimar, me va a, me va a entristecer, me va a rendir más débil, ¿no? Menos mm, capaz de actuar en el mundo. Así que tengo que ser disciplinado y decir, no, hasta aquí y no más, ya está. mm. Así que es como, me encantaría comer, no sé, 1 kilo de chocolate al día. No lo hago. Me como Claro. un par de pedacitos, ¿no? Es como crear una dieta, y no en la dieta en el sentido de hacer un régimen muy, en cambio, tener una dieta equilibrada, ¿no? De Mm, consumo de noticias, de información, y siempre estar atento del efecto que está generando en mí esa dieta, y si la tengo que modificar o cambiar en día a día. Me encantó porque en algo de lo que dijiste me llamó la atención esto de asociar el optimismo o la falta de optimismo con la capacidad de actuar en el mundo. No lo había asociado tan directamente y creo que hay algo de cuidar ese optimismo
no en un sentido de negar la realidad, sino de mantenerte motivado para actuar en el mundo, y eso me parece muy, muy Para mí lindo. el optimismo para mí es mi gasolina, es mi nafta, ¿no? Es lo que hace funcionar mi motor, me hace lanzar, ¿no?, al mundo, ¿no? No podría hacerlo con rabia o con decepción o con oscuridad. Tengo que hacerlo con luz y energía y sonrisas y alegría, ¿no? Y optimismo, ¿no? Es lo que me motiva. Gracias porque lo transmitís muy bien también y eso está bueno. Creo que hay algo de que tenés un balance que a mí me aporta mucho, que es como, puedes dar ejemplos muy críticos de la sociedad que decís, yo no puedo creer que esto exista, pero a la vez manteniendo como un espíritu que terminás de leer un libro y decís, ok, tengo herramientas y eso no es fácil de lograr y está bueno, así que gracias. Antes de ir cerrando, Carl, ¿hay algo que no te haya preguntado o algo que se te venga a la cabeza que digas, me gustaría aprovechar para compartirlo por algún motivo? Bueno, un tema que está muy sobre el tapete últimamente para mí es el estatus, ¿no? Yo hice un programa, una serie para la BBC el año pasado sobre el estatus y el estatus como motor del comportamiento humano, cómo forma la sociedad y cómo ha ido cambiando en la época de las redes sociales, de la tecnología, etcétera, y la IA. Y, y es algo que cuando, cuando empecé a investigar sobre, me di cuenta de que había vínculos, ¿no?, con el trabajo que hago con la lentitud, el envejecimiento, la crianza, los niños, pero no lo había nombrado tan claramente, tan abiertamente. Así que es algo, no sé si voy a escribir un libro sobre el estatus, pero es algo que quiero ir más profundo. No te puedo decir hacia dónde me va a llevar, pero es una asignatura pendiente, digamos. La serie de la BBC está ahí en la web, ¿no? Y está hecha, pero dejó huellas y dejó incomodidad, pero sembró algo en mí. Así que puede que la próxima vez que nos hablemos Sea sobre eso. el tema sea el estatus. Me encanta, estaré atenta. Carl, es un placer conversar contigo. Es un placer hacerlo en español también. Es muy loco que tengas ese manejo del idioma español, así que también es un gusto desde ese lugar. Gracias por sumarte a esta conversación y por seguir compartiendo con tanta pasión esto que vas investigando para tu vida y para los demás. Es un gusto enorme. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Ecos es una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Si te gustó lo que escuchaste, seguinos en cualquier plataforma donde escuches tu podcast para no perderte ningún episodio y ayudarnos a expandir el mensaje de la gratitud. Hasta la próxima.